Hoy le toca el turno a Jennifer González, candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. ¿Eliminará los contratos innecesarios en el gobierno? Solo espero que conteste sin titubeo. Comisionada, la corrupción y el mal uso de fondos públicos en gobierno es un problema crónico en Puerto Rico. El 60% del presupuesto del gobierno se usa para contratos. La mayoría de los casos de corrupción están asociados nuevamente al problema de los contratos. ¿Cuál es su propuesta para combatir la corrupción? Son 10 puntos, ¿verdad? En esta plataforma nosotros lo primero que hemos hecho es que tenemos que reformular y reforzar las alianzas con las agencias federales. La mayoría de los casos de corrupción que se han llevado a los tribunales en Puerto Rico no son por el gobierno estatal, son por el gobierno federal. Por lo tanto, esas alianzas con las agencias federales las tenemos que renovar, no todas están renovadas. Lo segundo, a nivel federal, yo como comisionada residente tengo que tomar cursos no solamente de ética, de malversación de fondos cada 6 meses. Pero aquí le dan los cursos de ética a los... Una vez cada 4 años cuando juramentas como requisito de juramentación. Nosotros vamos a hacer cursos semestrales, no solamente para los funcionarios electos, también para los funcionarios que están a cargo de aprobar contratos o nombramientos de más de $500,000. Adicional a eso, vamos a reforzar la fase de recuperación de los fondos que son malversados, porque aquí pasa un caso de corrupción y se quedó el dinero sin devolverse. Nosotros vamos a darle más fiscalización a eso. Además de eso, tú tienes unas agencias que están encargadas de hacer la parte de fiscalización, pero solamente lo vemos al final del camino. Yo voy a robustecer la Oficina del Fiscal Especial Independiente y vamos a darle también la unidad de fiscales al Departamento de Justicia para que pueda procesar todos estos casos. Precisamente en ese aspecto, la mayoría de los contratos, como usted dice, no se están fiscalizando. Entonces tenemos a una oficina del Contralor que no tiene los recursos para poder fiscalizarlos, y en adición a eso, la información que recibe la oficina del Contralor es a través de la agencia, que es y es posterior a que ocurre el evento. Aquí hay 2 oficinas que nosotros vamos a robustecer. La parte de la inspección, ¿verdad? La del inspector general, que se supone que es para la que tú puedas hacer consultas, para la que tú puedas adiestrar a ese personal, que la vamos a robustecer, pero también la parte de hacer un portal donde tú sepas quiénes son los contratistas del gobierno. Nosotros vamos a hacer un contrato, una plataforma para que todos los contratos de más de $500,000 tengan que estar y se tengan que desglosar quiénes son los accionistas. Pero ese portal ya no existe en la oficina del Contralor. Búscalo, tú tienes que buscar con nombre y apellido quién es. Pero no te dice quiénes son los accionistas, no te dice cuál es el proyecto, no te dice cuánto se ha Pero gastado. ¿por qué no robustecer y darle más garras a la oficina del Contralor? Bueno, va a tener los recursos, todo lo que sea fiscalización para garantizar transparencia, lo va a tener. A mí no me va a temblar el pulso para tomar acción, como lo hice en el pasado cuando tuve que expulsar legisladores de la Cámara cuando fui presidenta del cuerpo. ¿Quiénes son esos legisladores que usted dijo que expulsó? Pues yo no recuerdo. El representante Rodríguez Traverso, que tenía señalamiento, no tenía acusaciones, tenía señalamiento, y le pedí la renuncia también a mi portavoz de la mayoría por casos de droga, y expulsamos al representante Farinacci, que después terminó renunciando luego de la parte procesal. A mí no me tiembla el pulso para tomar las acciones ni señalarlas. Y en términos de corrupción, si nosotros hacemos este portal donde la gente sepa quiénes son, también significa que vamos a tener un registro de cabilderos, no solamente para la rama legislativa, para la rama ejecutiva, por ley. Eso no existe en el Pero ya hay un registro de cabilderos y el Departamento de Justicia es el ejecutorio de ese registro. Por orden ejecutiva. O sea que no tiene ningún valor ese registro de cabilderos. ¿Cuál es la fiscalización que se le da a ese registro? ¿Cuál es la notificación? ¿Cuántos cabilderos hacen gestiones ante el gobierno y no se sabe? Vamos a usar lo mismo que utiliza el gobierno federal, que tú tienes acceso a esa información. Mientras más transparencia tú tengas en la otorgación de fondos públicos, más claro la gente está sobre a quién se le dio el contrato y qué se supone que hiciera para eso. Pero una cosa es eso y otra cosa es la cantidad de contratos que tiene el gobierno de Puerto Rico. Yo planteo reducir dramáticamente los múltiples contratos de asesoría, y te voy a dar ejemplos. Tú tienes ahora mismo el COR3 y Vivienda, con contratos con esta compañía Horn, que viene supuestamente a hacer la fase de fiscalización sobre la utilización de fondos federales. Se llevan una millonada, facturan lo mismo y termina haciendo el contrato entes locales. Tenemos que revisarlo todo. Okay, el Departamento de Educación está entre las agencias que más dinero gastan en contratos. La secretaria de Educación tiene 93 puestos de confianza.
¿Qué compañía o qué CEO de una compañía multinacional tiene 93 puestos de confianza? Eso nos cuesta $700,000 mensuales si tuviera los 93 puestos llenos. Estamos hablando de 8.4 millones al año y de unos 32 millones por cuatrenio. O sea, 93 puestos de confianza. ¿Usted favorece que se limiten los puestos de confianza en las agencias? Mira, yo creo que uno tiene que evaluar cuáles son las funciones de esos puestos de confianza. Escuchar 93 puestos de confianza en el Departamento de Educación a mí me parece alarmante cuando el dinero no llega a la escuela. Y está gastando, se supone que sean más de $10,000 por niño y no está llegando eso al salón de clases. Ahora, si un puesto de director regional es un puesto de confianza, pues no, a mi juicio no constituye uno de ayudante. Ahora, ¿cuántos ayudantes tiene el secretario de cada agencia? Yo creo que claro que sí, eso tiene que limitarse. Y yo creo que tiene que hacerse en función de que el dinero llegue a la razón de la agencia. No puede ser posible que en esta agencia específicamente, que es una de las que más fondos federales recibe, también es una de las que más devuelve. En el Departamento de Educación se devolvieron en estos 4 años más de $3,000 millones del gobierno federal. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes 93 empleados de confianza, ninguno supo manejar propuestas federales y ninguno pudo garantizar que los fondos federales... Y es que no debe tener 93 puestos de confianza en una agencia. De ayudantes, claro que no. Claro que no. Hay que ver cuáles son las categorías, porque yo no tengo la distribución de clasificación y retribución para saber cuáles son los que se consideran para efectos de confianza. Pero cuando yo pienso en puestos de confianza, estoy pensando en los ayudantes, ¿verdad? En los directores inmediatos. Puestos que ella puede, o ella o él, el que esté al frente, puede sencillamente darle un contrato y se acabó. Hay varios elementos y ahí yo creo que en la fase de educación tú tienes una sindicatura federal por la malversación de fondos en la agencia y por eso yo estoy planificando en la fase de educación, que es la más compleja y la donde más casos de corrupción ha habido. Además de tener un secretario de educación, yo voy a separar la parte docente de la parte operacional. Los gastos administrativos de la agencia los tiene que manejar un contable, un oficial, ¿verdad? Un CFO, Financial Officer, que pueda encargarse de que las facturas lleguen a tiempo, de que se tramiten a tiempo. O sea, que el secretario de Educación sencillamente sea administrativamente. El secretario de Educación va a estar para la parte docente, para la parte educativa, la razón de ser del departamento. Pero todo lo que yo quiero salir de esa sindicatura, todo lo que tiene que ver con fondos federales, fondos estatales, contrataciones, evaluación de personal, de finanzas, tiene que ser a través de un CFO. Okay. Eso me va a economizar recursos y va a permitir que el dinero llegue al salón de clases. Usted está diciendo y lo ha dicho que no va a tolerar la corrupción bajo su gobierno, pero su tesorero y director de campaña, Oriol Campos, tuvo que cancelar un contrato que tenía en educación luego de que saliera la información a la voz pública. El contrato eran $250,000 por 6 meses. Le dan el contrato, y esto es un ejemplo de lo que está pasando en educación, le dan el contrato después que usted gana la primaria y a 3 meses de las elecciones. Y yo pedí que cancelar el contrato. Claro, pero de nuevo, esto surge y se le cancela el contrato, o él pide que se lo cancelen porque sale a la luz pública. Pero yo creo que yo envío un mensaje con esto. Primero, yo no controlo las agencias de gobierno. Las controla el gobernador, así que yo no tengo ninguna injerencia en quién contrato dado, qué nombramiento se da. Pero tan pronto, mi tesorero, tan pronto yo me enteré que es un profesional y tiene un grupo de profesionales a su cargo. Sin embargo, tan pronto me enteré de esto, en pleno proceso electoral, a mí me llama demasiado la atención y por eso le pedí, porque conozco lo profesional que es, que cancelara ese contrato. O sea, él cancela el contrato porque usted le pidió que lo cancelara. Correcto. El caso de Michelle Cobb, directora de campaña de William Villafañe, contrato en educación mediante una corporación recién creada en noviembre y le dan el contrato en diciembre del 2023 para manejo de redes sociales por $24,900 mensuales. Vamos a redondear los $25,000 mensuales. La contratación fue de diciembre del 2023 al 30 de junio del 2024. Yo no soy la que controla los contratos hoy del gobierno, pero si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad, créeme que yo voy a evaluar todas las contrataciones en el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar eso a la razón de lo que gana un maestro, de la función que hace un maestro, en el caso de educación. Pero yo tengo que evaluar las funciones de todos. Claro, en todas las agencias. Y esto sale a luz pública y por eso es que todo el mundo se entera lo que ocurre a diario, lo que es usual en todas estas agencias. Pero hay contratos también de compañías de afuera para hacer esto por unas cuantías que le sale mucho más económico a veces si nombras el personal. Bueno, pero yo no sé, $25,000 mensuales para manejar las redes. Yo creo que usted no sería trabajar en eso, yo también. No he evaluado su contrato, pero evidentemente llama la atención
Y son cosas que nosotros, una vez el pueblo de Puerto Rico nos dé una oportunidad. ¿Usted puede garantizar que eso no va a estar en su gobierno? Que no 25 vamos a ver, no, que no vamos a ver este tipo de contratación, aún como ocurrió también con su director de campaña. Te lo aseguro. Permisos y propuestas. Usted dice que va a crear un sistema de permisos ágil y confiable. ¿Cómo lo va a hacer? Porque esto es una historia de nunca acabar. Y esto prácticamente ustedes llevan 8 años en el gobierno y esto lo estamos escuchando yo creo que desde la época de Pedro Rosselló. Siempre, cada candidato a la gobernación habla de que va a reformar el permiso y se crean nuevas estructuras. Y yo creo que se ha creado un Frankenstein. Tú tienes tantas capas de burocracia que se han ido creando con cada proceso. Lo primero que voy a hacer es sacar la OCPE, o la Oficina de Gerencia de Permisos y la Junta de Planificación de la sombría de desarrollo económico. O sea, ¿estás reconociendo en este momento que la sombría de desarrollo económico no funcionó? No funcionó. Y yo, por eso corrí a la gobernación. Hay muchas diferencias de criterios en algunas cosas que hicieron. Lo que funcionó, funcionó bien. Lo que funcionó mal, esto es una de las cosas. Y ahí vamos a utilizar varios de los modelos que se han echado en el estado de la Florida. Por ejemplo, y aquí la ley estipula que las agencias que en 30 días no contesten, se da por bueno, pero no se honra. Y yo creo que en un momento donde tú necesitas desarrollo económico en la isla, tú tienes profesionales que están poniendo su título en juego. Yo voy a robustecer la parte de fiscalización a esas licencias, a esos permisos, pero no puedo paralizar el desarrollo económico porque ahora mismo la gente quiebra antes de abrir un negocio. Claro, porque se mueren antes que le llegue el permiso. Tú sometes para unos permisos y a los 7 meses te llaman y te dicen te faltan 2 y a los 3 meses te llaman y te dicen que expiraron, que los vuelvas a someter. Así mucho pequeño y mediano comerciante ha quebrado. Cuando yo hablo de agilizar, es cortar todos estos leyes de burocracia que lo que hacen es entorpecer el proceso y tener un solo sistema unificado que permita que la gente pueda radicar su intención, se le otorga en 2 días el ministerial, 2 días, y una vez se paga, entonces se hace el proceso de auditoría. Okay. En términos de economía, Moody's ya pronosticó que la economía de Puerto Rico va a cerrar en negativo este año fiscal, también lo ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal. El Fondo Monetario Internacional, peor aún, proyecta un decrecimiento de un menos 2% aquí en Puerto Rico y nos compara prácticamente con Haití. Más allá de la dependencia de fondos federales, ¿cómo usted va a desarrollar el país económicamente? Yo me alegro que tú hagas la pregunta, porque los fondos federales no son para mantener. Así es que lo estamos utilizando. Porque no se han utilizado correctamente. Los fondos federales deben ser fondos semilla para invertir en economías que permitan el que redunde más actividad económica. Construcción es uno de ellos. Por eso estoy hablando de agilizar los permisos. Permisos para la fase eléctrica, permisos para la construcción, permisos para que haya desarrollo en la compra de equipos y también la gente. Pero otra de las áreas. ¿Cómo nos vemos desarrollándonos? ¿Cómo usted ve el país desarrollándolo económicamente? Te estoy hablando, voy a hablar en cuatro áreas. La primera, si yo agilizo permisos, por eso esa es mi punta de lanza, acelero la parte energética. Si yo no tengo certeza energética, tengo un montón de manufacturas que producen el 47% de la economía de Puerto Rico, que es manufactura farmacéutica, manufactura de electrónicos lo primero y que hay que equipos hacer es bajar los médicos. costos energéticos. Pero tienes que tener luz. Ahora mismo ni siquiera tienes luz. No hay luz. ¿Verdad? Y la poca que hay es carísima. Y no todas estas compañías tienen plantas cogeneradoras. Si yo acelero los permisos, puedo presentar plantas de generación nueva y hacerle upgrade a las existentes. Si agilizo los permisos, puedo tirar a correr todos estos proyectos que están pendientes y estancados. Tú tienes, solamente se ha utilizado en el sur, 2.5% de los fondos de terremoto. Tú tienes billones de dólares que no serán utilizados por los permisos. Voy a acelerar la construcción, todo proyecto federal que tenga de fondos federales, que tenga permisos ambientales, que tenga permisos federales, voy a ponerlo a correr obviando el permiso estatal, porque vivienda en Puerto Rico le ha impuesto requisitos adicionales a la construcción de vivienda, requisitos adicionales a los que el gobierno federal da. Si yo pongo a correr todos los proyectos federales, tú vas a ver un crecimiento económico, pero adicional a eso. Pero nuevamente estamos dependiendo de los proyectos que están dependiendo de fondos federales, más allá de los fondos federales. Lo que pasa es que no estamos hablando de 1.000 millones, estamos hablando más de 60.000 millones de dólares, que invertidos en la economía, frizando el impuesto al inventario por 5 años, vas a permitir poder traer más bienes, más servicios a Puerto Rico y así venderlo. Así que yo te estoy hablando que donde yo veo el repunte de desarrollo económico para mitigar esta proyección negativa es en la industria de la construcción, es en la industria de ventas, es en la industria de manufactura. Una de las cosas que yo voy a estar haciendo es que vamos a revisar con un comité de
de expertos en la parte contributiva. Durante los primeros 5 meses, las tasas contributivas. Las tasas contributivas en Puerto Rico para corporaciones e individuos son las más altas de toda la nación. Mi meta es evaluar y bajar esas tasas contributivas y, por ejemplo, un inversionista local, una persona local que quiere invertir tenga el mismo beneficio que tiene uno de ley 60 para las ganancias de capital. Esa inversión se queda en Puerto Rico. Así que construcción, estamos hablando, obviamente, la parte de permiso, estoy hablando de vivienda, el incentivo de vivienda para mover el inmobiliario que tenemos en la isla, y manufactura, que ese mismo comité tiene que evaluar cómo vamos a manejar el impuesto mínimo global, que es un game changer en términos de yo me he reunido con muchos CEOs de estas compañías, y Puerto Rico tiene que tomar, ¿verdad? Bueno, que entre en vigor en el 2025, enero. Ya hay compañías que están pagando sobre esto. Sin embargo, el Tesoro Federal le ha dado instrucciones a los estados de no actuar sobre este tema. A nivel del Congreso, por eso es que tú no ves que ni la Cámara ni el Senado ha aprobado legislación. Así que Puerto Rico tiene que manejar esto con este comité, de ver cómo nosotros hacemos atractivo a que las que tenemos se queden. No estamos ni siquiera hablando de traer en este momento, es que mantener las que tengamos y que no se nos vayan a México o a la República Dominicana. Y obviamente yo creo también en la parte de agricultura y la parte aeroespacial, que es una de las áreas de mayor crecimiento y que Puerto Rico tiene gran potencial para explotarla. Ok, se nos acaba el tiempo y tenemos que irnos, pero tengo unas preguntas que me lo conteste breve. ¿Usted se mantiene firme en que si gana la gobernación no tendremos nuevamente los cabilderos por la estadidad o algo similar? No, está en la plataforma, ya ese comité, esa comisión rindió su fruto. La oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington se va a encargar de impulsar los resultados en conjunto con los funcionarios electos. Ok, Elmer Román, su compañero de papeleta en las primarias, ¿va a estar en su gabinete? Ojalá. Bueno, la pregunta es que si va a estar. Ojalá. ¿Ya le hizo el ofrecimiento? No he hecho ofrecimiento porque yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que ganar y ese es el problema. La mayoría de los candidatos ofrecen un gabinete y ofrecen contratos sin ganar. Yo tengo que ganarme la confianza del pueblo primero, y una vez eso ocurra, entonces con un perfil de quiénes son las personas que deben ocupar cargos en el gobierno. Pero entonces sí, o sea, la pregunta es que sí, él va a estar en su gabinete si usted gana la gobernación. Yo quisiera, pero estamos hablando de un funcionario que está al más alto nivel en el Departamento de Defensa, con un puesto bien alto, y yo no creo, obviamente, que él vaya a regresar cuando está a un puesto como el que tiene el capitán Elmer Román. Sería un privilegio para Puerto Rico tener su sabiduría y su experiencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias.